Hola chicos, qué bueno que estemos conectados todos los jueves a las 6 de la tarde vía YouTube. No olviden de compartir este mensaje siempre para que otras personas puedan escuchar el Evangelio de nuestro Señor. Como ustedes saben, estamos en la serie Enfocados y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, así es que te pido que estés muy atento. Bueno, creo que todos cuando hemos sido niños hemos tenido miedo a la oscuridad, ¿verdad? Y hemos querido que nuestro papá o nuestra mamá estén a nuestro lado para que no tengamos miedo y nos sintamos seguros. Pero cuando veíamos la luz, todo ese temor se iba. Y es que así nos sucede cuando nosotros vivimos apartados de Dios. Cuando estamos alejados de Dios, estamos en el mundo de las tinieblas. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida como nuestro único y verdadero Salvador, entonces es ahí que su luz alumbra y jamás estaremos solos porque nuestro Señor Jesús siempre nos va a llevar de su mano. Por eso que el día de hoy vamos a ver el tema alumbrados por la palabra. Y es que realmente la palabra es la boca de Dios. Por eso en esta tarde vamos a aprender de que la sabiduría proviene de la boca de Dios. Y ustedes dirán, ¿pero dónde está eso? Pues está en el libro de Proverbios y vamos a ir al capítulo 2, versículo 6. Proverbios 2, 6. Dice así: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. También vamos a ir a este mismo libro, pero al capítulo 5, versículo 7. Dice así: ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Y es que realmente aquí nuestro Señor nos llama, ¿no?, a escuchar su voz, a escuchar su palabra. Por eso nosotros, si queremos ser alumbrados por ella, tenemos que determinarnos en leer y meditar la palabra de Dios, no una vez a la semana ni una vez al mes, sino diariamente, para que así nosotros podamos tomar buenas decisiones y adquirir esa sabiduría que proviene de Dios. Muchos creemos incluso de que las personas mayores o adultas son las más sabias, por lo general porque ellos han vivido más que nosotros, pero según la palabra, la persona sabia es aquella que toma la palabra de Dios como guía para su vida y también la pone en práctica. Y eso no importa la edad. Así es que tú, siendo tan adolescente o tan joven, puedes ser sabio si permites que la palabra pueda hacer su perfecta obra. Por eso, como segunda verdad, también vamos a ver que la palabra es luz y limpia nuestro camino. Así es, por eso vamos a ir en la Biblia al Salmo 119, versículo 105, que es el salmo más extenso. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies. Vamos a este mismo capítulo 119, pero vamos al versículo 9. En el versículo 9 dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y es que aquí el Señor nos ayuda a ver de que solamente su palabra es luz. Y cuando nosotros, como lo decía en el primer punto, determinamos a tomar estos tiempos de meditación de la palabra, es ahí que nosotros, a la luz de la palabra, vamos a saber si estamos haciendo bien las cosas. Y cuando no lo estamos haciendo bien, la palabra de Dios nos confrontará y nos ayudará a ver nuestros errores, pero para mejorar, ¿no? Y un ejemplo de eso, ¿no?, es que nosotros cuando venimos al Señor, venimos con muchas costumbres y muchos hábitos que deben desecharse. Y es ahí donde la palabra interviene. Un ejemplo de algunos hábitos o costumbres es que venimos incluso nosotros con el hábito de contestar a nuestros padres o a los mayores, o también con la creencia de que nosotros tenemos la razón en todo.
Esos son algunos ejemplos. Y es que si nosotros no permitimos que la palabra limpie nuestro camino, vamos a tener en cuenta a Dios en todo tiempo. Y es ahí que nosotros vamos a tener incluso más respeto y reverencia a nuestro Señor, de tal manera que vamos a convertirnos en personas temerosas de Él. Y eso va a permitir hacer el tercer punto, que es hacedores de la palabra. Y esto vamos a verlo en Santiago 1:22. En Santiago 1:22 dice así: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y es que eso es cierto. De nada nos sirve tener todo el conocimiento o saber la Biblia al revés y al derecho si no lo ponemos en práctica. Por eso que aquí el Señor nos dice, ¿no?, que no seamos esos oidores olvidadizos, sino que lo pongamos en práctica. Y el poner en práctica la palabra de Dios muchas veces va a significar morir a uno mismo, es decir, la palabra de Dios te va a llevar a hacer cosas que te es difícil hacerlas en tus propias fuerzas, o cosas que tal vez tú antes no has hecho, pero obviamente que van a obrar para bien. Entonces, el morir a uno mismo es la determinación que debemos tener para ser esos hacedores de la palabra. ¿Se acuerdan los ejemplos del segundo punto de contestar a los padres? Si nosotros vamos a desechar ese hábito a la luz de la palabra, si nos convertimos en esas personas que practican la palabra, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a honrar a nuestros padres, porque eso es lo que dice la palabra y es el primer mandamiento con promesa, no importando si los padres lo merezcan o no. ¿Y se acuerdan del segundo ejemplo, que muchos creemos que siempre tenemos la razón? Al ser hacedores de la palabra, nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nosotros a tomar, ¿no?, los consejos de los demás, en especial de las personas mayores en la fe, y también vamos a tener esa creencia de que no siempre vas a tener la razón. Y así vamos a seguir creciendo en el Señor. Y como nos vamos a convertir en esas personas que practican la palabra de Dios, vamos a ser aquellos que predican el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el cuarto punto. Vamos a ir a Isaías 55:11. Yo aquí ya lo tengo. Isaías 55:11 dice así: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Entonces, ¿aquí qué quiere decir el Señor? Que nosotros, al ser esos hacedores de la palabra, vamos a reflejar su luz en todo lugar. Y como dice aquí, la palabra de Dios hará la obra que Él quiere, que Él desea hacer, y nos convertiremos en esos instrumentos, en esa luz en medio de las tinieblas. Así es que asumamos este reto, ¿no?, de ser aquellos que son alumbrados por la palabra, que no solamente se quedan con el conocimiento, sino que la ponen en práctica. Y para ponerla en práctica tenemos que morir a uno mismo, pero es necesario para que seamos esa luz que el Señor quiere que nosotros seamos, no solamente en la iglesia, sino en todo lugar. Por eso, como conclusión, yo quiero leer el libro de Mateo. Vamos al capítulo 5 y vamos al versículo 16. Es lo que el Señor nos dice a todos nosotros. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué dice? Para que nosotros seamos esa luz que va delante de los hombres y así puedan glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a hablar con nuestro Padre Celestial y vamos a decirle que nos ayude a poner en práctica esta palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle: amado Padre Celestial, te damos muchas gracias porque el día de hoy hemos escuchado esta palabra, mi amado Señor. Padre, muchas veces hemos creído que la sabiduría proviene de otras fuentes, pero la verdadera fuente es tu palabra. Señor, yo te pido perdón si muchas veces, Señor,
He dejado esos tiempos de leer y meditar la palabra por hacer otras cosas. Mi amado Señor, perdóname, yo quiero ser sabio, Señor, y para eso tengo que estudiar y meditar tu palabra, mi amado Dios, para que así alumbre mi camino y mi camino sea limpio delante de ti, para que a la luz de la palabra, Señor, seamos confrontados para mirar nuestros errores y mejorar, mi amado Dios, convertirnos en esas personas que no solamente tienen conocimiento, sino que son hacedores de la palabra, Señor, y así, Señor, nosotros podamos ser aquellos que predican, Señor, a los demás, no solamente con palabras, sino con hechos, mi amado Dios. Toma la vida de cada adolescente, de cada persona que está mirando este mensaje, Señor, ayúdanos en nuestro corazón a determinarnos, Señor, a hacer esa luz en medio de las tinieblas y hacer aquella luz, Señor, que tú, Padre amado, quieras poner en todo lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es, chicos. Pongamos en práctica esta palabra y sigamos atentos a todos los mensajes que todos los jueves estamos aquí para seguir aprendiendo más de nuestro Padre Celestial. Muchas bendiciones para ustedes.